Tengan ustedes muy buenos días. Les habla acá el doctor Omar Martínez, el de la Cátedra de Derecho Internacional. Sean todos bienvenidos, apreciados doctorandos participantes en esta cátedra. Vamos sobre la unidad 3. Y hoy traigo algo muy explícito de la misma, de esta cátedra, como son los conceptos fundamentales del derecho internacional. Digo muy fundamentales por cuanto quisiera hacer una reflexión en algunas equivocaciones que han existido en la entrega del primer trabajo, el correspondiente a la primera actividad. La primera actividad, yo hice algunas menciones del derecho internacional, como siempre se hace en el transcurrir de las intervenciones que hacemos a través de la plataforma, y la cátedra como tal es Derecho Internacional, que a su vez, le hice mención en aquella oportunidad, a su vez, la misma se divide a posterior en Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. Pero debemos primero que todo manejar la parte de la terminología del derecho internacional. El error que radicó fue que en la primera asignación de trabajos me hicieron fue una evaluación y una respuesta sobre el derecho internacional público, cosa que no guarda ninguna relación, porque la cátedra de Derecho Internacional Público la van a ver ustedes posteriormente y la de Derecho Internacional posteriormente, al igual que la de Derecho Constitucional Internacional. Voy a ser muy explícito en explicarles. El derecho constitucional o el procesal constitucional que regula las cuestiones constitucionales en cada país o en cada estado no es igual al derecho constitucional internacional, que es aquel que está pendiente de los tratados que suscriben las naciones o países en relación al derecho internacional, ya sea derecho internacional público o derecho internacional privado, que guarda relación con las personas y que a su vez también dependen de algunas maneras del estado en el cual cohabita. Y de igual manera de la relación de aquellos convenios internacionales que se suscriben y que son de fiel cumplimiento entre los suscriptores o entre los países que firman aquellos convenios, aquellos tratados. Entonces, ojo con esto. No confundan derecho internacional público y derecho internacional privado con derecho internacional. Derecho internacional, más nada. Derecho internacional público, una rama. Derecho internacional privado, otra rama. Entonces hoy vamos a hablar única y exclusivamente de los conceptos fundamentales del derecho internacional. Esta clase, ustedes la van a ver en plataforma y esta asignatura tiene un lapso para ser respondido, motivado a que ha habido, si se quiere, no vamos a decir negligencia, de repente no ha habido el tiempo necesario para que ustedes puedan contestar las evaluaciones anteriores, me refiero a la segunda actividad que ya tiene más de 15 días y he esperado para llevarles esta tercera actividad el tiempo necesario para que ustedes enviaran la respuesta de la segunda asignatura y veo que no ha llegado aún todavía en la plataforma. Entonces, esta clase correspondiente a la tercera deben de contestarla más tardar. Hoy es día martes, les queda día miércoles, jueves y viernes. Tienen lapso para contestarla hasta el día viernes a las 10 de la noche. Día viernes, 10 de la noche. Por eso va a traer nomás para este momento solamente los conceptos fundamentales del derecho internacional. Antes de ahondar en la temática de los conceptos fundamentales del derecho internacional, primero debemos definir de la siguiente manera que la rama del derecho internacional se ocupa de definir y regular las relaciones entre los estados, así como también gestionar los bienes comunes a nivel mundial, como el medio ambiente, las aguas internacionales, y de igual manera tiene como objetivo principal que las relaciones entre los estados sean armoniosas, pacíficas y colaborativas. Esto es lo que hace el derecho internacional. Pero vuelvo y repito, a la vez está dividido en derecho internacional público y está dividido en derecho internacional privado. Los conceptos que regulan el derecho internacional son 10.
Entonces, en qué va fundamentar las respuestas o el trabajo que ustedes van a presentar? Que debe ser un trabajo que no llegue a, que no sea menor de 6 páginas o 6 cuartillas, ni mayor de 12. Pero deben profundizar y colocar allí las organizaciones, colocar algunos ejemplos muy prácticos. Eso es muy fácil de contestarlo. El primer concepto, organización internacional, de acuerdo al jurista español Manuel Díaz de Velázquez, en su obra Las organizaciones internacionales, podemos definir a estas de la siguiente manera. Son asociaciones voluntarias de estados establecidos por acuerdos internacionales, dotados de órganos permanentes, propios e independientes, encargados de gestionar unos intereses colectivos y capaces de expresar la voluntad jurídica distinta a la de cada uno de sus miembros. Me explico. Son organizaciones que están compuestas por una cantidad de personas y que cada quien tiene la voluntad de opinar, de dar sus criterios, porque allí se va a conllevar la solución de determinados problemas de estados. Esas son organizaciones a nivel mundial. Esas organizaciones, a su vez, están formadas, si se quiere, y podemos entender que las organizaciones internacionales, como todo grupo de asociaciones integradas por estados que adoptan una estructura orgánica, permanente y propia. Ellos son muy unipersonales en sus criterios y en sus organizaciones. Estas asociaciones son sujetos típicos del derecho internacional, porque la creación, el reconocimiento y la formación entre los representantes de cada país en estas organizaciones le da un carácter de ser sujetos típicos de derecho internacional. La Organización de Naciones Unidas está compuesta por una cantidad de personas que representan muchos estados de diferentes países. Entonces, todos quienes están allí tienen un criterio muy propio y por eso se hacen elecciones en determinado momento para escuchar la opinión de cada quien cuando van a tomar decisiones. Entonces, cada quien tiene la autonomía de analizar y exponer, expresar sus criterios personales. Entonces, son sujetos típicos de derecho internacional. Estas organizaciones se han observado en el derecho internacional desde principios del siglo XIX. Entre eso podemos ver el Congreso de Viena. Sin embargo, su establecimiento como un sujeto típico llegó al siglo XX. En ese orden también existen asociaciones como la Asociación de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y las organizaciones internacionales que se convierten en sujetos comunes de derecho, como tal la OEA, la Comunidad Europea y en fin una cantidad de organizaciones que son lo que conforman los conceptos fundamentales del derecho internacional y que vendría siendo el primer concepto fundamental del derecho internacional. En el segundo concepto fundamental del derecho internacional tenemos Estado. ¿Qué es el Estado? Es otra de las definiciones importantes dentro del derecho internacional. La definición de Estado ha venido siendo objeto de estudios desde la creación de esta figura. Podemos decir que el Estado como tal, el Estado del territorio de cada país, es una estructura con soberanía sobre un territorio. Esta estructura posee un ordenamiento jurídico y ejerce su poder a través de un conjunto de instituciones y organismos. De acuerdo al autor Pelli Lastra, el Estado se puede definir de la siguiente manera. El Estado es una asociación o sociedad conformada por un grupo humano que vive en comunidad sobre un territorio determinado y cuya estructura de poder está ocupado por una clase dirigente y reglada por normas que están establecidas dentro de la constitución de cada estado. Por eso la importancia del constitucional internacional, que es muy diferente al derecho constitucional interno que regula el comportamiento de las personas dentro de aquel territorio, ¿no? El Estado del constitucional es internacional que regula los tratados. Entonces, por eso cuando decimos que el Estado sí tiene unas obligaciones de que la gente conviva en armonía, en paz y en tranquilidad. Y con la Constitución de por medio para que exista un fiel cumplimiento de todas las normas, que deben estar establecidos todos los derechos y garantías que debe tener toda persona en este respectivo instante de su vida. En todo momento tiene el derecho constitucional que le ampara
a llevar una vida digna, honorable, honrada, y también ser sancionado de acuerdo a su comportamiento y a su conducta, pero todo enmarcado dentro de la Constitución. El tercer concepto sería tratado internacional. ¿Qué es tratado internacional? Pues son simplemente unos acuerdos internacionales que se celebran por dos o más estados. Estos se rigen de acuerdo a las normas del derecho internacional, ya sea que se encuentren en un documento único o un conjunto de instrumentos conexos. Esto puede tener múltiples contenidos, ya sea de ámbitos económicos, sociales y de derechos humanos, políticos o de otra índole. Entonces, muy claro, los tratados internacionales son acuerdos internacionales, valga la redundancia, suscritos entre dos estados o mucho más. Pueden ser estados binacionales o estados generalizados. Y son los que regulan el comportamiento de las personas, ya sean dentro del ambiente económico del estado, dentro del ambiente económico, social, derechos humanos, políticos o de otra índole. Estos tratados dentro del derecho internacional poseen una regulación y están en la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, que fue naciente en el año de 1969. A través de esta convención se establecieron las reglas generales para celebrar, anular, terminar o suspender los tratados. Hay algo muy claro, ¿no? Los tratados deben seguir estas normativas al momento de hacer un tratado internacional, siendo que son el medio de regular las relaciones internacionales entre los mismos y tener el entendimiento específico y preciso de todas las funciones que se pretendan obtener con estos tratados, ya sea a través de ayudas, cooperaciones, intercambios en determinados momentos que determinado Estado tenga. Allí también tiene que verse con la cuestión de las personas cuando son extradiciones. Hay algunos países que tienen suscrito extradiciones, otros no tienen suscrito las extradiciones, otros tienen suscrito ayudas internacionales, becas educativas, colaboración para la salud, y existen las organizaciones de derechos humanos que regulan la garantía constitucional de todos los ciudadanos de todos los países, y que la violación de los mismos pues son objeto de un proceso a través de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica. Tenemos el cuarto, la firma. ¿Qué es la firma? Pues la firma es simplemente el concepto de firmar aquel tratado y que obliga a los firmantes a dar fiel cumplimiento a este tratado. Esto se constituye en un apoyo preliminar del contenido o del típico de tratado que se firme. Esta forma de apoyo, como decía anteriormente, no establece una obligación jurídicamente vinculante, pero indica que el país tiene la intención de someter el trabajo a un análisis nacional y considerar su ratificación. Me explico muy claro. El país firmó un tratado sobre educación. Pues el país lleva sus relaciones a través de la educación en su país, pero quiere salir hacia esos tratados, llevarlo a otro país, con los cuales son firmantes, pues claro, tiene que someterse a determinadas normativas y no imponer las reglas que regulan la educación aquí dentro del territorio nacional, sino es lo que regula a nivel internacional. Entonces, por eso los firmantes, la firma, obliga a los países firmantes a cumplir fielmente con los tratados y con las obligaciones que allí se les plantean. La ratificación. Este es otro de los medios de apoyo de un tratado internacional. Ratificar consiste en el compromiso única jurídicamente vinculante a acatar las disposiciones de todo tratado. De acuerdo a las Naciones Unidas, la ratificación se puede definir de la siguiente forma. Designar el acto internacional mediante el cual un Estado indica su consentimiento en obligarse por un tratado, siempre que las partes la hayan acordado como la manera expresa de su contenido y su consentimiento. Para que esa se considere hecha la ratificación, son necesarias dos medidas. La primera de ellas es la aceptación del órgano pertinente del Estado, y la segunda es el envío de un instrumento de ratificación sellado al Secretario General de las Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir esto? Muy claro, que simplemente los que firman deben verse obligados a cumplir y que tienen que analizarlo y estar de acuerdo a este compromiso que se ha adquirido
pues se hace la ratificación de que el Estado está de acuerdo en esto, en aquello que se está tratando, y se firma y se le envía directamente al secretario de Naciones Unidas, y que será posteriormente objeto de una discusión y de una aprobación o de una anulación. Esto quiere decir muy claramente que los países no son libres de disponer de hacer las cosas a su libre albedrío, porque son cuestiones internacionales donde se involucran dos o más países. Entonces, la relación entre los países y que tiene que haber un consenso para que las cosas se hagan. Inclusive las ayudas humanitarias, todo se hace a través de consenso, a través de todos esos organismos. Cosa muy diferente cuando se hace directamente en cada estado, que si la Constitución lo permite lo hacen, o si no, pues de repente no lo hacen y queda interno. Pero todo lo que es externo se hace a través de tratados internacionales. Y la importancia de manejar el concepto del derecho internacional. La sexta sería la responsabilidad internacional. Esta institución de responsabilidad, fíjate que tenemos que ver la firma, el convenio, la ratificación, y ahora viene la responsabilidad internacional. Esto es un concepto muy importante del derecho internacional. Podemos definir la responsabilidad internacional como aquella institución legal dirigida a la restauración del ordenamiento internacional. Este ordenamiento se encarga de normalizar las acciones ante conductas lesivas. Así, esta institución tendría un parecido a la responsabilidad civil extraordinaria entre particulares del derecho civil. Cuando hablamos de responsabilidades extraordinarias entre particulares del derecho civil, todos contratos, todo suscrito interno, pues se regula a través de la materia mercantil o civil. Y eso va directamente a través de los tribunales civiles, que son los que tienen relación con esta materia. Así pasa con el derecho internacional. Es una responsabilidad que el Estado se hace obligatorio al fiel cumplimiento por estar suscrito entre estos tratados. Esta definición nace de dos elementos muy importantes, que es la acción ilegítima de un Estado a su responsabilidad como consecuencia necesaria. De esta forma se obliga a los Estados al resarcimiento de los daños ocasionados por actos contrarios al derecho internacional. La responsabilidad internacional no solamente es responder por lo que se firma, sino es la obligación de resarcir en determinado momento un daño causado por no cumplir los tratados. Ejemplo, los derechos humanos. Los derechos humanos son materia de tratados internacionales, son vistos por el mundo como tal. Por eso, cuando hablamos de resarcir en materia civil los daños causados, es cuando el Estado muchas veces, por violar derechos humanos, es sancionado y penado a indemnizar los daños causados. Y no se puede decir allí, no, yo no voy a cancelar, no, es de carácter obligatorio porque es una responsabilidad internacional que tiene cada Estado de cumplir las sanciones, que también va a ser objeto, porque así como a través de los tratados internacionales tienen muchos beneficios y se busca la paz, la tranquilidad, la cooperación recíproca entre los estados, en dos o más países recíprocamente, pues también los estados tienen la responsabilidad de resarcir daños causados a terceros que no son más sino con sus conciudadanos, o inclusive daños ocasionados a otros de otros países cuando son daños causados por determinadas. Vamos a salir un poquito del derecho internacional, de la parte de personas y Estado, hablemos también del derecho marítimo, cuando son objetos por embarcaciones de bandera de determinado país, que puede ocasionar algún daño, o por cuestiones de catástrofe que puedan hacer por aluviones de ríos y cuestiones que tienen que ver en partes fronterizas y puede ocasionar daño al país del lado, y entonces eso ocasiona, si se quiere, una indemnización que el Estado en determinado momento tenga que poder pagar. La séptima sería la pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda es uno de los principios primordiales de los tratados y es un concepto importante del derecho internacional. De acuerdo a este principio, los tratados internacionales ratificados son obligatorios al momento de entrar en vigor, por lo que las partes deberán, ojo, las partes deberán cumplir de buena fe este principio.
lo podemos encontrar en múltiples normas internacionales. Se puede encontrar en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, así como en su artículo 2, párrafo 2. Igualmente, en principio, se puede encontrar en el artículo 26 de la Convención de Viena de 1969. El artículo 26 de la Convención de Viena nos dice muy claro: la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, pactos sunt servanda, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Así de sencillo. O sea, no solamente se firma y se cumple, sino que hay reglamentaciones, hay articulados a través de determinadas organizaciones mundiales que hacen el fiel cumplimiento de las personas, o de los presidentes, o de los representantes legales que en determinado momento firmen por determinado país un tratado internacional. La soberanía. De acuerdo al diccionario real de la Real Academia, podemos entender a la soberanía como la máxima autoridad dentro del esquema político. En la actualidad podemos decir que es la voluntad política que posee un pueblo para tomar las decisiones que le permitan determinarse, manifestarse y decidir sobre su independencia. En el derecho internacional es el derecho que ostenta un Estado para completar el ejercicio de sus poderes dentro de su territorio. Cuando hablamos de los poderes dentro de su territorio, nos trasladamos a la soberanía territorial. Y nos vamos por allá a los años 3100 a.C., con aquel tratado que se hizo entre Mesopotamia y Humán. Era la independencia de la frontera de los países, ¿no?, en aquel entonces. Y fíjate cómo la historia nos va llevando a pleno siglo, actualmente 21, y nos conseguimos con a través de los siglos que están posteriores, el 22 y el 23, sucesivamente, a que lo viejo se hace como una doctrina y es aplicable, cambia algunas cuestiones, pero se sigue manteniendo. Bueno, aquel tratado de Mesopotamia y Humán data de 1300 a.C., 1400 a.C., y resulta que lo tenemos nosotros actualmente corrijo, 3100 a.C., y lo tenemos nosotros actualmente vigente en los tratados estos que tienen que ver sobre la soberanía y que es el respeto a los derechos de soberanía de cada territorio, de cada país firmante, ¿no? Por eso la violación de la misma puede traer como consecuencia el siguiente: un conflicto bélico. Es uno de los conceptos importantes del derecho internacional debido a su relevancia dentro de las relaciones internacionales. Y por eso la importancia, siempre vemos en las noticias, algunas muy amarillistas, otras las vemos que forman realidad de la situación, que muchas veces por malos entendidos entre determinados países se generan ciertos conflictos bélicos en las fronteras y que nos puede traer a la violación de los tratados internacionales, que entre eso está regulado en su artículo, en su numeral, concepto número 8, que yo lo traigo como concepto 8, que es la soberanía, y que es un tratado de fiel cumplimiento, y que puede en determinado momento ocasionar situaciones bélicas dentro de los países. Las situaciones bélicas o de invasiones de fuerzas especiales tampoco se pueden hacer así al libre albedrío, tiene que ser objeto de una controversia, una discusión dentro de las organizaciones y debe ser aprobada porque existe la voluntad de todos quienes conforman aquellas organizaciones internacionales, ¿no? Porque imaginen usted firmar convenios internacionales donde cada quien haga lo que mejor le parece, pues no es el deber ser. Y por eso los tratados internacionales también tienen un concepto muy definido de que es de fiel cumplimiento que lo firma y tiene un lapso de tiempo. No es que yo firmo un convenio ahorita, entonces yo quiero hacer, en respetación de un país, para no nombrar a ninguno específicamente, quiero hacer de repente hacer algo que va en contra de lo que yo firmé. Yo ya no le pongo más atención a eso que firmé, lo dejo nulo y voy a hacer ahora diferente de lo que yo firmé. No. Esos convenios se firman y tienen un lapso allí. Eso no es, son pues manejados a través de una diplomacia y un protocolo y que debe ser firmado por personas de alto nivel de conocimiento de relaciones internacionales para que de buena manera hagan las firmas representativas no solamente del país, sino de todos los ciudadanos que ocupan ese país. Hay grandes potencias que tienen una cantidad de millones de habitantes y esa sola persona representa esa cantidad de millones de habitantes.
Nosotros en nuestro territorio, que somos menos de 100 millones, pues somos respetados por las personas que firmen eso. Por eso la importancia del canciller de cada país que lleva por regularmente las firmas a través de tratados internacionales, saber hacer las cosas bien hechas, para darle fiel cumplimiento posterior y no estar después con lamentaciones. Pero ante todo, ahora al finalizar estos 10 conceptos, les voy a hacer un pequeño resumen para que saquen las conclusiones y en ese trabajito, que no va a ser menos de 6 páginas ni mayor de 10 o 12, me plasmen eso que dice para el día viernes a las 10 de la noche. El concepto número 9, conflicto armado. ¿Qué se entiende como conflicto armado? Es la forma de actuar de una manera bastante fuerte. Todo enfrentamiento protagonizado por grupos de diferentes índoles que hacen uso de algunos medios de destrucción, provocando de esta manera cantidad de víctimas dentro de determinado territorio. Cuando esto está sucediendo, que el Estado se le escapa de las manos y permita la intervención de grupos irregulares, de grupos desadaptados fuera de las normas constitucionales y que atenten contra la vida de las personas que fueron parte de aquel determinado territorio, pues hay acuerdos que simplemente generan que debe buscarse la forma para evitar la transgresión humanitaria y de los derechos humanos de esas personas que viven en el territorio. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de diálogos, a través de conversaciones y de obligar al Estado, que es el que está permitiendo aquella irregularidad dentro de su soberanía, que le dé una situación de una vez por todas de, sonará un poco fuerte, un parado a aquello que está sucediendo, pero en este caso sería que le ponga las situaciones normales que debe tener un Estado para garantizarle a todos sus conciudadanos la paz, la tranquilidad, el hábitat y todos los derechos constitucionales que son garantizados por la misma Carta Magna. Entonces las naciones están en el derecho de llamar a las personas y decir, un momentico, aquí está sucediendo algo anormal dentro del territorio X porque están permitiendo la invasión de determinadas personas que no son las fuerzas que deberían de hacer para establecer un orden en determinado momento que se quiera ir de las manos, si no son grupos que quieran apoderar, invasión y todas las cuestiones y que están generando masacres de personas y que un exporto hay que lo parar. Estos conflictos están regulados por los derechos internacionales a través de la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra está pendiente de esto y el derecho internacional humanitario. Es así como la Internacional de la Cruz Roja también debe estar pendiente de hecho y debe velar. El derecho internacional distingue entre dos formas de conflicto armado, la internacional y la no internacional. La primera ocurre cuando se enfrentan dos o más estados y la segunda cuando el enfrentamiento es entre fuerzas gubernamentales y grupos armados o entre solo grupos del mismo estado. Es por eso que se considera un concepto importante dentro del derecho internacional. ¿Qué quiere decir después? Eso lo dije yo inicialmente. Cuando hay un enfrentamiento bélico entre dos países, pues debe actuar la Cruz Roja, los demás países firmantes de esos convenios de las Naciones Unidas y demás. Pero cuando son grupos extremistas que van en contra de la humanidad, de ese Estado, pues le compete a las Naciones Unidas también velar por el cumplimiento de eso, ya que la Convención de Ginebra le permite hacer eso. Y tenemos por último la embajada. La embajada es la representación diplomática, como su nombre lo indica, a través de todos los países con los cuales el determinado Estado tiene las relaciones internacionales. En cada país debe haber un representante y debe haber una embajada o un consulado. Esas embajadas o esos consulados son territorios nacionales de cada Estado. Entonces le corresponde a cada Estado tener su representante legal y ese embajador allá hará sus relaciones, hará sus protocolos, pero dependerá directamente del canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, que debe velar por la parte diplomática a través internacional para que se haga el fiel cumplimiento de los derechos internacionales. Dicho esto, y por cuanto ya el tiempo apremia aquí, ya me hicieron señas que teníamos que ya salir, entonces pues les voy a decir lo siguiente. Es muy sencillo, les traje 10 conceptos muy definidos y que empiezan, vamos a mirar aquí cómo era la organización internacional, el Estado como tal, después les traje
cómo se organizan internacionalmente, qué hace el Estado. Después le traje qué es un tratado internacional, le hablé sobre la firma, le hablé sobre la ratificación de la firma, les hablé sobre la responsabilidad internacional que requieren aquellas firmas, les hablé sobre la pacta sunt servanda, les hablé sobre el convenios que uno firma a través de esa firma y les hablé de igual manera sobre la soberanía de cada territorio, le hablé sobre los conflictos armados y le he hablado por último de la embajada. Les agradezco, por favor, hacer una buena exposición, un buen trabajo sobre estos 10 puntos que he traído a cotación, marcar definitivamente las asociaciones internacionales que existen con su fecha de fundación, cuántos miembros tienen y están actualmente funcionando o algunas que ya han dejado de existir. Que tengan feliz día, fue un placer haberme dirigido a ustedes y por favor les agradezco de fiel cumplimiento a los horarios para entregar los trabajos. Nos queda la última cátedra, que Dios mediante el día de hoy es martes, el día jueves la estoy montando por este mismo medio para que más tarde el próximo miércoles estemos concluido la cátedra de Derecho Internacional. Ojo, no confundan Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado con Derecho Internacional. Derecho Internacional es una cosa, Derecho Internacional Público es otra y Derecho Internacional Privado es otra cosa. Muy buenas tardes, muy buenos días, perdón.